¿Qué es lo que convierte automáticamente algo en un monstruo? Si bien tener aspecto grotesco y una agresividad extrema son requisitos, sin embargo, el más importante es que tenga el instinto de atacar humanos. Hay casos de animales que han ido a otro nivel. No fue un simple ataque o dos, hicieron prácticamente una masacre. El hombre cree que puede controlar todo con su inteligencia, pero ¿lo crees posible? El día de hoy te contaré las 5 masacres de bestias devorahombres que han marcado la historia. La primera historia la protagoniza una tigresa, con un conteo de 450 víctimas y un reinado de terror de 7 años. La tigresa de Champa sostiene el récord con la mayor cantidad de muertes humanas por parte de un solo animal. Se le conoce como el demonio de Champawat. Esto ocurre en la antigua India, más precisamente en una zona cercana al río Shadar. Es un lugar muy humilde en el límite entre Nepal y la India. Las comunidades son muy pequeñas, estamos hablando de finales del siglo X, 1893 más o menos. Y este es uno de los casos más sorprendentes por varios motivos. Sabía detectar armas de fuego por el sonido del cañón, el olor humano y el de la pólvora, así que evitaba cazadores, trampas y puestos militares que tendieran para cazarla, y se iba en dirección opuesta a cazar a otra aldea. Es como si supiera qué estaba pasando exactamente. En 1902 fue expulsada de Nepal por un pelotón de alrededor de 20.000 hombres que formaron una línea para cerrarle el paso y arrinconar a la bestia. Había soldados y aldeanos que juntos la acorralaron en dirección del río Shadar y parece que alguien a lo lejos le vio cruzar el río. Se montaron turnos de vigilancia para ver si volvía, pero nunca regresó. Por fin se respiraba paz en Nepal. Ahora se dirigía hacia la región de Champawat, en la India, donde volvió a cazar, pero con más inteligencia y mucha más maña. Los ataques podían ser a cualquier hora del día. Toda la población de Champawat y las aldeas de los alrededores estaban tan aterrorizadas que preferían morir de hambre y quedarse encerrados que salir a cosechar al campo y ser devorado por el tigre. Era imposible saber dónde sería su próximo ataque. No seguía un orden, simplemente un día podía ser acá, otro a 20 kilómetros. Era impredecible saber cómo actuaría. La gente decidió juntar el dinero que tenían y contratar cazadores profesionales que supieran de la zona y de los hábitats de los tigres. La primera vez se contrataron 3 grupos de cazadores. 2 de ellos fueron devorados por el tigre y el otro huyó con el dinero. A estas alturas parecía zona fantasma. Ya la región nadie salía ni por error, hasta que un hombre aceptó el encargo sin necesidad de una recompensa. Su nombre era Jim Corbett y desde pequeño le gustó explorar la selva. Era un rastreador nato, podía reconocer todos los sonidos de cualquier animal, también con sus huellas, sabía más o menos su tamaño y por el excremento podía decir cuánto había pasado por ahí el animal. Un cazador excepcional. El día que por fin acorralaron al demonio, hicieron lo mismo que Nepal, una línea, solo que en vez de llevarlo hacia el río, lo dirigían donde estaba Jim, que ese día solo llevaba 3 balas, porque él pensó que si con 3 balas no lo había terminado, ya estaría muerto para aquel entonces, y casi así sucede. Miró a la bestia de lejos y da el primer tiro y falla. La tigresa de inmediato se movió, lanza el segundo tiro y le da, pero no cae. El último tiro y el más importante, apunta y falla. Había fallado la última bala. Estando la bestia de frente a 10 metros, por mucho sabía que iba a morir. Si no fue porque al lado suyo había un hombre inmóvil por el miedo al que le arrebató rápidamente su rifle. Vuelve a apuntar y se oye un disparo y cae la bestia. Por fin fue asesinada. Jim se acerca al tigre. Es uno de los especímenes más bellos que ha visto y para su sorpresa era una tigresa, una hembra gigante que al inspeccionar su cuerpo se da cuenta de algo que le cambiaría la vida. La tigresa tenía una herida ya sanada de bala en el mentón por el lado derecho que le había arrancado la mitad del colmillo superior y todo el inferior. Un cazador había disparado contra ella. No tenía su dentadura completa para atacar animales que eran su dieta habitual. Por eso había atacado humanos. Fue por necesidad. En realidad no era un animal feroz, no era un demonio, no era una cosa terrible. Era simplemente un enorme animal que por necesidad había buscado la presa más fácil, los seres humanos. El hecho de que hubiera recibido ese disparo de bala la llevó a asociar las armas con el dolor y el sonido. Por eso, cuando notaba sonidos de bala o veía rifles, se apartaba mostrando una enorme inteligencia. Esto cambiaría la vida de Jim para siempre. Durante sus últimos años de vida fundaría la Reserva de la Vida Silvestre Jim Corbett, donde miles de tigres ahora viven en libertad.
Entre 1764 y 1767, Gévaudan se convirtió en el escenario de una película de terror. Un animal desconocido comenzó a atacar salvajemente a los habitantes de la región francesa. Llegó a tal punto que el rey se vio obligado a enviar tropas. A día de hoy, la ciencia aún no sabe qué clase de criatura hizo realidad el mito del hombre lobo. En la región montañosa de Gévaudan, en el sur de Francia, entre 1764 y 1767, surgió una serie de ataques mortales de una criatura conocida como la bestia de Gévaudan. Este periodo es uno de los más enigmáticos y aterradores en la historia de Francia. El primer ataque registrado fue en junio de 1764, cuando una joven llamada Jeanne Boulet fue brutalmente atacada y asesinada mientras cuidaba el ganado. Este evento marcó el comienzo de una ola de ataques que pronto se propagaron por toda la región. Las descripciones de la bestia variaban, pero la mayoría coincidía en que era una criatura enorme, similar a un lobo, pero mucho más grande y feroz. Se decía que tenía una cabeza grande y ancha, colmillos afilados, pelaje rojizo con una raya negra a lo largo del lomo y una cola larga con un mechón en la punta. Algunos testigos afirmaron que la bestia podía erguirse sobre sus patas traseras y que su fuerza era descomunal. La ola de terror duró 3 años. La bestia sembró el pánico en Gévaudan, atacando principalmente a mujeres y niños. Los relatos de lugareños hablan de ataques violentos donde las víctimas eran desgarradas y mutiladas. En total, se estima que la bestia mató a más de 100 personas y dejó heridas a muchas más. El registro no es el más preciso que digamos, así que tanto pueden ser más como menos. Solo hubo un caso donde una chica de 15 años llamada Marie-Jeanne Vallée luchó sola contra la bestia con una lanza. Esta fue la única vez que le dañaron gravemente clavándole su lanza en el pecho, justo cuando se lanzó para atacarla. Su lucha fue inmortalizada con una estatua de la valiente chica peleando con la criatura. El rey Luis XV, alarmado por la creciente cantidad de víctimas y la impotencia de las autoridades locales, envió una primera horda de cazadores profesionales para dar caza a la bestia. Jean-Charles Marc-Antoine y su hijo Jean-François fueron los primeros en intentar capturarla, pero fracasaron. Lo único que cazaron fueron lobos que no coincidían con la descripción de la bestia. La segunda horda fue la Guardia Real Los Dragones, que fracasaron rotundamente. Llevaban una ruidosa armadura que alertaba a kilómetros a los animales de su llegada. Aún así, cazaron de todo menos a la bestia. Luego de un tiempo, fueron llamados por el rey. Posteriormente, el rey volvió a enviar a François Antoine, un teniente de los guardias de la Casa Real. En septiembre de 1765, Antoine y su equipo mataron a un gran lobo que fue mostrado al mundo y proclamado como la bestia. Sin embargo, los ataques continuaron, lo que llevó a la población a creer que la verdadera bestia seguía viva. Finalmente, en junio de 1767, un grupo de cazadores se adentró al bosque donde por fin la avistaron. Estaban todos formando una línea parecida a lo que hicieron con la tigresa de Champa, cuando de repente, de la maleza, salta la bestia. Era impresionante, era tal como la contaban las historias. En medio de confusión, logran acertarle un par de tiros. La hirieron, pero logró huir. Pero no por mucho tiempo. Esa misma semana, mientras tomaban un pequeño descanso, un cazador local llamado Jean Chastel se separó unos metros de donde todos estaban. Se dice que las personas vieron que él estaba leyendo un pequeño libro. Nadie alcanzó a ver qué leía exactamente. Muchos creen que pudo haber sido una Biblia. Bueno, terminó y tranquilamente guardó el libro, tomó su rifle y así como la agarró, ya iba apuntando. Da un tiro y por fin mató a la criatura que muchos consideraron la auténtica bestia de Gévaudan. Chastel disparó al animal con una bala de plata, lo que alimentó aún más la leyenda. Tras la muerte de esta bestia, los ataques cesaron definitivamente. Después de eso, su cuerpo fue enviado con un taxidermista de esa zona para que fuera disecado, pero por cuestiones del destino, se dice que no se encontraba en su casa, por lo que el cuerpo tuvo que ser enviado directamente con el rey. Tardaron unos días y cuando llegó, el cuerpo ya estaba pudriéndose, por lo que se dice que el rey ni siquiera se tomó la molestia de verlo, simplemente ordenó que se quemara. Así que solo las personas que participaron en esta última cacería son los únicos que sabían la verdadera identidad de la bestia. Esto ocurrió hace unos 2 siglos atrás. Entonces, ¿por qué es tan popular incluso en nuestros días? Eso es porque nunca fue revelada la identidad de la legendaria bestia de Gévaudan. El verdadero origen sigue siendo un misterio. Algunas teorías como esta nos sugieren que el capitán Duhamel, el primero en intentar capturar a esta criatura, escribió una carta en enero de 1765 sobre su apariencia. Decía que tenía el pecho tan ancho como el de un caballo, el cuerpo
similar al de un leopardo y un pelaje rojo con una línea negra. Pero aquí viene lo interesante. Los leones eran prácticamente desconocidos en Francia en ese tiempo. La gente solo los conocía por relatos, así que podían tener enfrente uno y no reconocerlo. Un biólogo moderno, Karl-Heinz Stacke, sugiere que la bestia de Gévaudan podría haber sido un león. Los leones jóvenes tienen un pelaje parecido al descrito y no desarrollan su melena completa hasta los 3 años. Además, a esa edad ya tiene el tamaño y la fuerza para atacar a una persona y prefiere cazar en espacios abiertos durante el día, justo como se describió en los ataques. Otra teoría no tan popular es que fue una cortina de humo como el caso del chupacabras en México. Se escribió sobre la bestia en una nueva sección llamada Fates Divers para mantener a la gente intrigada y distraída de los problemas del país. Estas son solo teorías, pero la última palabra la tienes tú. ¿Cuál te convence más? Te contaré una historia que es difícil de digerir aún a la fecha, sobre unos leones en Tanzania en los años 30. Imagina esto, estamos en la región de Njombe, en Tanzania. En aquella época hubo una epidemia de peste bovina traída con las vacas de los colonos que acabó con muchos de los animales que los leones cazaban, como búfalos y antílopes. Además, los colonos europeos cazaban tanto que quedaban muy pocos animales, así que los leones, desesperados por la falta de comida, empezaron a cazar humanos. Lo más sorprendente es que estos leones no cazaban solos, formaban grupos y coordinaban sus ataques. Esperaban a la noche cuando todo estaba en silencio y la gente dormía, y entonces atacaban. Entraban sigilosamente en las aldeas y tomaban a sus víctimas desprevenidas. Era algo aterrador. Imagínate, los leones rodeaban a sus víctimas, atacándolas desde diferentes direcciones. No les daban ninguna oportunidad de escapar. La gente estaba aterrorizada y empezaron a construir cercas más altas y organizar patrullas nocturnas, pero los ataques seguían. Pero lo más increíble era su estrategia. Estos leones seleccionaban a sus víctimas con mucho cuidado. Atacaban a personas aisladas o desprevenidas, como las que dormían en sus chozas o las que se aventuraban fuera de los asentamientos de noche. Se coordinaban de una manera impresionante, rodeando a sus víctimas y atacándolas desde diferentes direcciones, lo que hacía casi imposible que alguien pudiera escapar o defenderse. Eran rápidos y letales, como si tuvieran una habilidad especial para matar y llevarse a sus víctimas sin perder tiempo, minimizando cualquier riesgo de resistencia. Con el tiempo, estos leones se volvieron aún más astutos, se adaptaron al entorno humano y aprendieron nuestros patrones de comportamiento. Sabían cómo anticipar y aprovecharse de nuestras rutinas, lo que les hacía aún más efectivos en sus ataques. Así pasaron 10 a 15 ataques, por lo que nacieron generaciones de leones que exclusivamente se alimentaban de humanos. Y como las leonas son las que van a cazar en las manadas y también las que les enseñan a los cachorros, pues estos fueron criados como si fueran devorahombres. Los leones normalmente enseñan a cazar de una manera muy diferente, ya que suelen cazar de día y solos la mayoría de veces para no ser detectados por sus presas habituales, pudiendo ser un antílope o un ñu. Pero los de Njombe fueron criados por leonas que ya se alimentaban exclusivamente de humanos, así que las crías crecieron y aprendieron a cazar humanos. Entonces, las autoridades coloniales británicas enviaron a un cazador llamado George Rochby. De principio, cuando llegaron, los leones estaban tan adaptados al medio humano que es difícil matar tan siquiera uno. Y es que pongámoslo de esta forma, las personas de las tribus africanas, alguien en algún momento, por azares del destino, tuvo que enfrentar a un león y por supuesto que cazarlo. Estas personas sabían cómo defenderse de todas las fieras que hay en África, pero estos felinos habían aprendido cómo actúa el hombre y usarlo en su contra. Se dice que incluso podían llegar a hacer trampas, es decir, uno o dos se abalanzaban contra un grupo de personas y que, aterrorizados, solamente corrían sin fijarse que iban hacia donde se encontraban toda la manada. Era una trampa y así hubo muchos casos diferentes. Llegaron a ser tan descarados que sacaban a los aldeanos de sus humildes hogares, les rompían sus techos de paja y por ahí entraban. Tomaba a uno y se iban con su presa. De principio, nadie quiso ayudar a Rochby, ya que había un rumor entre la comunidad que los leones eran controlados por un mago o que era cosa del demonio, pero no se dio por vencido. Tardaron una semana, pero por fin habían cazado un león, o sea que sí se podían matar. Un poco después lograron abatir a 4 leones, así que la gente empezó a confiar en este hombre y con la ayuda de los habitantes locales empezó a rastrear y cazar a los leones responsables. Después de más de 10 años finalmente lograron detener los ataques y devolver la seguridad a la región, acabando con un reinado por más de 15 años y 1500 o 2000 víctimas.
Durante la Segunda Guerra Mundial en 1945, en la remota y misteriosa isla de Ramri, frente a la costa de Birmania, ahora Myanmar, ocurrió un evento tan espeluznante que parece salido de una película de terror. En medio de una feroz batalla entre las fuerzas británicas y japonesas, la isla, con sus manglares densos y pantanos sombríos, se convirtió en el escenario de una tragedia inimaginable. Las tropas japonesas, al verse acorraladas y sin muchas opciones para escapar, decidieron adentrarse en los traicioneros pantanos de la isla. Ya no tenían escapatoria de las fuerzas británicas y el pantano era lo único por donde escapar. Y así lo hicieron. Lograron separarse 1 kilómetro de los británicos. Siguieron caminando hasta que cayó el sol. Esa fue la última vez que lo vieron. No sabían lo que las noches les guardaba. Desconocían el peligro que acechaba en esas aguas oscuras, los cocodrilos de agua salada, algunos de los depredadores más grandes y temidos del mundo. Esta historia es de las más controversiales, puesto que las pruebas de que haya sucedido son apenas una carta y 1 o 2 libros donde se menciona la catástrofe. La noticia fue esparcida por Bruce Wright, que era un biólogo que iba con los soldados británicos. Él redactó una carta que narra los hechos. Esa noche, 19 de febrero de 1945, fue la más horrible que cualquiera de la dotación de la ML, lanchón de desembarco de la Infantería de Marina, haya visto nunca. Entre el esporádico sonido de los disparos podían oírse gritos de los hombres heridos, aplastados en las fauces de los enormes reptiles, y el vago, inquietante y alarmante sonido de los cocodrilos girando creaba una cacofonía infernal que rara vez se ha igualado en la tierra. Al amanecer, llegaron los buitres para limpiar lo que los cocodrilos habían dejado. De alrededor de 1000 soldados japoneses que entraron en los pantanos de Ramri, solo unos 20 fueron encontrados con vida. Según los relatos, mientras los soldados japoneses luchaban por abrirse camino a través del fango y el agua, los cocodrilos, atraídos por el movimiento y el ruido, comenzaron a acercarse. La noche se llenó de gritos aterradores y el sonido de cuerpos siendo arrastrados bajo el agua. Aunque no se sabe con certeza cuántos soldados perecieron esa noche, se dice que cientos fueron víctimas de estos gigantescos reptiles. Este episodio pasó a la historia como uno de los ataques de animales más mortales jamás registrados. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bruce Wright no mintió. Lo que hizo fue escribir lo que oyó durante las noches y ató los cabos sobre lo que él creyó que había sucedido. No lo presenció. Es probable que 500 japoneses pudieran escapar y de los 380 soldados que viajaron por el pantano, muchos pudieron morir de agotamiento por las heridas de guerra o simplemente de sed. Si sobrevivieron 20, entonces murieron en los pantanos unos 360 soldados japoneses. También es muy probable que de esos 360 soldados, un número significativo fueron devorados por cocodrilos marinos. Es imposible saber, pero unos 20 o 30 más o menos pudieron haber sido devorados por el más poderoso cocodrilo del mundo. Con solo 20 o 30 víctimas ya es suficiente como para considerar la matanza de la isla de Ramri como el peor ataque de cocodrilos de la historia y una de las 3 mayores matanzas de humanos por animales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el USS Indianapolis era un barco de la Armada de Estados Unidos con una misión crucial: entregar componentes para la bomba atómica Little Boy. Después de completar su misión el 30 de julio de 1945, el barco fue torpedeado por un submarino japonés y se hundió rápidamente en el mar de Filipinas. De los 1.195 tripulantes a bordo, unos 900 lograron sobrevivir al hundimiento inicial y quedaron a la deriva en el océano. Sin embargo, su pesadilla apenas comenzaba. Sin suficientes botes, salvavidas ni suministros, los hombres enfrentaron la deshidratación, el calor abrasador del sol y, lo peor de todo, ataques constantes de tiburones de aleta blanca. Durante 4 días, estos tiburones atacaron a los marineros, atraídos por los cuerpos y el movimiento en el agua. Los sobrevivientes describen escenas de terror, viendo cómo sus compañeros eran arrastrados bajo el agua por los tiburones. Cada vez que uno de ellos fallecía debido al agotamiento o las heridas, los otros marineros arrojaban su cuerpo al agua. No solo era un acto de piedad, sino una táctica desesperada para distraer a los tiburones y ganar algo de tiempo. Los de la aleta blanca, a diferencia de otros tiburones que sus hábitats están plagados de presas, se pueden dar el lujo de dejar pasar una que otra. Pero los de aleta blanca, que viven en las partes más sólidas del mar, pueden llegar a no ver ninguna presa por días, incluso semanas, así que para ellos cualquier cosa que vean puede ser una presa, ya que no
no se sabe cuándo volverán a ver otro, o con sentir olor de sangre en el agua van directo a ella. Un día lograron rescatar unas latas de carne del naufragio, pero el olor empezó a atraer aún más tiburones, así que tuvieron que deshacerse de ese preciado alimento para evitar ser devorados ellos mismos. Los tiburones no paraban de rondar y hacer presa en los pobres supervivientes. Mientras tanto, en otro lugar, la inteligencia naval estadounidense interceptó un mensaje japonés que hablaba del hundimiento del navío. Sin embargo, pensaron que podría ser una trampa y decidieron no hacerle caso. Y aquí es donde la suerte cambia. El 2 de agosto, por pura casualidad, el avión de patrulla antisubmarina que no estaba buscando específicamente el buque pasó por esa zona. El piloto divisó a los náufragos desde el aire y, sin dudarlo, envió un mensaje de aviso. La ayuda finalmente llegaría para aquellos marineros que habían soportado tanto. Todas estas historias tienen algo en común. No podemos culpar a la naturaleza por los ataques si somos nosotros los que invadimos y destruimos todo a nuestro paso, ya que necesitamos todos los recursos que hay en la naturaleza por nuestro estilo de vida. Es tanta nuestra ambición que avanzamos sin mirar a los lados ni para atrás de todo lo que estamos dejando en el camino. Solo quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué mundo le quieres dejar a tus hijos? Dato a gato, cambio y fuera.